la clase. Y la anterior habíamos quedado, les había hecho una pregunta. ¿Cuál es el instrumento básico de la implementación de la política SAPSI? ¿Han averiguado? ¿Alguien puede comentar cuál es el instrumento básico de la política SAPSI? Hola, Doctor, buenas tardes. buenas tardes. Según lo que investigué, doctor, no sé si esté bien, pero el instrumento actual que utiliza la política de salud SAPSI es la carpeta familiar. Sí, correcto, es la carpeta familiar que deben utilizar todos los establecimientos de salud. Ustedes que están haciendo sus prácticas en Bracamonte, ¿están manejando en el Restado Bracamonte carpeta familiar, sí o no? ¿Desde cuándo se aplica la actual política de salud? ¿Desde cuándo se aplica la política de salud familiar, comunitaria e intercultural? ¿Desde cuándo se está aplicando? Esas dos preguntas, por favor. ¿Puede ser doctor del 2012? ¿Alguien puede complementar? ¿Están de acuerdo con el 2012 de su compañero? Y el otro tema, el Hospital Bracamonte, donde la mayoría de ustedes hacen prácticas, ¿manejan o no manejan carpeta familiar? Ya, mm, bueno, es un desafío y un reto, ¿no? Para que el hospital Daniel Bracamonte pueda manejar una carpeta familiar. La carpeta familiar están todos los datos de la persona y de la familia y particularmente también su situación económica. Esto le serviría a Bracamonte qué persona puede pagar o no pagar para que, digamos, pudiera la trabajadora social realizar el trabajo. De todas maneras, la política de salud no dice que la política de salud no se promulga para algunos establecimientos y para otros no. En este caso, tanto el Hospital de Bracamonte como la Caja Nacional, que depende del sistema público de salud, deberían manejar. Pero simplemente les pregunto para que se den cuenta que así como el Bracamonte, otros hospitales que también podemos mencionar, Madre Teresa de Calcuta o el Boliviano Cubano u otros hospitales de primer nivel, tampoco lo manejan. Y si es que lo manejan, no es el tema de llenar la carpeta familiar y que tengas 100% de tus familias con carpeta familiar, sino es cómo le haces el uso y la utilidad de la carpeta familiar. Por lo tanto, la carpeta familiar se constituye en el instrumento básico de la implementación de la política. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que
los establecimientos de salud que no manejan no estarían implementando la política de salud, ¿no? De todas maneras, es como les decía, ¿por qué hemos hablado de las anteriores políticas? Hemos hablado precisamente porque todos tenemos que entender que por más que estemos de acuerdo o no de acuerdo, el gobierno que está va a proponer su política de salud. El personal de salud que recibe pues, sus honorarios del Estado deberían cumplir con sus obligaciones. En este momento hay una política SAPS y como les digo, dependiendo del 2025 podrá cambiar gobierno y podrá cambiar la política. Entonces es algo que todavía en los establecimientos no se puede implementar o aplicar. De todas maneras, creo que nosotros debemos impulsar, porque lo que en la otra pregunta que tal vez quisiera que me puedan contestar, ¿para qué o por qué debemos conocer, eh, digamos, a profundidad o conocer en forma completa la política SAPSI? ¿De qué nos sirve conocer la política SAPSI en este momento? ¿O para qué el personal de salud debería conocer y dominar la política SAPSI? Doctor, podría ser porque conocer esta política para la atención en emergencia y en urgencia y hasta dónde el Estado podría cubrir los gastos. ¿Alguien más puede complementar? Yo, doctor, tengo que determinar el riesgo de la familia en cuanto a lo social y a lo económico. Ya. Bueno, entonces, tanto nosotros, el personal de salud, debe conocer mejor si dominar la política, porque en la política de salud está lo que deben hacer los establecimientos de salud. En la política de salud están los programas de salud. Y si bien recuerdan, habían 10 programas de salud, pero en la actual política se han ampliado varios programas de salud. Está, por ejemplo, el programa de salud sexual y reproductiva, el programa de atención al adolescente, está vigilancia epidemiológica, está ahora el sistema único de salud. Es decir, en la política nos dicen todas las actividades que deberíamos hacer. Entonces, si los establecimientos de salud y el personal de salud no conocen la política de salud, entonces, ¿qué servicios, qué actividades están realizando? Tal vez están realizando así en forma improvisada, unilateralmente. Lo que les decía, la integralidad la integralidad de las acciones de la política de salud. Si una mamá viene con un niño de menor de 8 años, de 5 años, y ella más embarazada, y está viniendo por consulta solo al menor de 5 años porque tuvo una caída, el personal de salud debería atender a la mamá, al menor de 5 años, al menor de 6 meses y a la mamá porque está embarazada. Esa es la integralidad que se habla cuando hablamos de principios de la política de salud. Bueno, entonces son aspectos de reflexionar y hoy voy a compartir con ustedes, creo que ya tienen en el grupo de WhatsApp dos presentaciones de la política. Voy a exponerles la política, pero antes de exponer, por favor, estos datos del COVID que siempre estamos compartiendo. Hasta el día de ayer ha habido 900 casos nuevos. Esto es del 28 de julio. En Potosí ha habido 48 casos nuevos, 38 fallecidos a nivel nacional y un fallecido a nivel del departamento. Y lo más importante es que las personas vacunadas se han incrementado, 4.354.027 personas primera dosis y 2.800.000
851.331 de segunda dosis. Entonces, voy a compartir, por favor, la pantalla para, hoy si logramos una presentación, el lunes estaríamos con la otra presentación. Les voy a compartir la pantalla, por favor. Mientras esté cargando, no me han contestado. ¿Cuándo se ha implementado la política, la política de salud familiar comunitaria intercultural? ¿Desde cuándo se está implementando esta política? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Puede ser de 1994 o no? No, habíamos dicho que las políticas de salud se implementan de acuerdo al gobierno, ¿no? Entonces, Desde el 2006 sería doctor, desde que el movimiento al socialismo Claro, sí. No es desde el 2009, doctor. sí, desde el 2006 se ha construido la política, pero el 2009 se ha aprobado la nueva Constitución Política del Estado y a partir del 2009 ya se ha implementado, pero esta política viene desde el 2006, ¿no? Solo que en ese periodo se ha construido hasta incluirse en la Constitución Política del Estado. Entonces, está vigente la actual política de salud y nuevamente les digo, no, yo profundizo este tema por el tema de que en los establecimientos no están aplicando la política de salud. Y el argumento que yo encuentro es que básicamente como muchos no están de acuerdo con el actual gobierno, no lo implementan. Pero no creo que por todos los antecedentes que hemos hablado, no es responsable, particularmente el personal de salud, los médicos, no deberían estar, digamos, o atender los servicios o cumplir sus funciones con un tema político. Creo que a nosotros tenemos que ver desde un punto de vista técnico. De todas maneras, esto es lo que en este momento los establecimientos de salud
están realizando y el objetivo básicamente, como todas las políticas de salud, es disminuir la mortalidad materna infantil. Si bien se ha avanzado, continúa muriendo las personas, en el caso de las mujeres, por embarazo, por parto, por puerperio. Y uno se preguntará, ¿será tan complicado estas patologías? Ni siquiera son patologías, son estados de la mujer en edad fértil que lleva, porque el parto, el embarazo no es ninguna enfermedad, pero sí se están muriendo por estas causas. Entonces creemos que haciendo todas las acciones en salud vamos a mejorar. Entonces voy a inmediatamente hacer la presentación de la política. Empezamos a definir qué es promoción y de valorización de la salud, ya que el tema de promoción es la estrategia de la actual política de salud. Y entendemos como promoción a un proceso que estimula a la comunidad a asumir saberes, actitudes y conductas de protección de la salud. Orienta la identificación de problemas prioritarios, búsqueda de soluciones, toma de decisiones en los niveles de gestión pública de la salud y brinda conocimiento e información para ejercer el poder social. Es decir, resumidamente, la promoción habla de poder tener hábitos saludables a través de los saberes y actitudes que debe tener. Y tenemos que generar corresponsabilidad en la persona, en y ahí un minutito por... Hola. Ya, entonces hablamos de la familia que tiene vínculos sanguíneos, legales y culturales que comparten aspectos como el techo y la alimentación. Wendolis. Hola, Wendolis. Por favor, algunos están con no pueden inhabilitarlo. Entonces, la salud familiar y comunitaria es una política pública. Hola. Hola.
La salud familiar y comunitaria es una política pública que trata de incidir sobre los factores determinantes y condicionantes de la salud. Es decir, este tema de los determinantes y condicionantes de la salud habla del cambio estructural del enfoque de la política. Es decir, los establecimientos de salud ya no deberían ser solamente asistenciales. Es decir, si yo tengo casos de diarrea, yo voy a curar las diarreas, pero tendría que averiguar por cuáles son las causas que hacen que esta población o este grupo de personas o de comunidades vienen con esa enfermedad. Porque en cada municipio y en cada comunidad tienen el perfil epidemiológico, es decir, cada región tiene diferentes enfermedades. No en todos los municipios de Potosí enferman Chagas, no en todos los municipios de Potosí enferman malaria, que son las... Entonces, ¿cuáles son las causas de estas enfermedades que se presentan? Eso es lo que básicamente la política plantea, de que el personal indague cuáles son estos factores determinantes y condicionantes. Otro ejemplo de determinante y condicionante: si queremos mejorar la desnutrición en los municipios, en el departamento, porque somos un departamento con el 60% de pobreza, tenemos que mejorar la pobreza, la alimentación, y de esa manera vamos a poder disminuir la desnutrición. Por lo tanto, los problemas de la salud no solo se obedecen a un factor biológico, sino a un tema de otras causas con un enfoque más integral, y por eso que debemos incidir en los determinantes y condicionantes de la salud. Prioriza la familia y desarrolla su accionar en base a decisiones de corresponsabilidad con los servicios de salud. Este tema de corresponsabilidad es lo que se tiene que trabajar en el tema de participación comunitaria. Tenemos a la interculturalidad, que es el enfoque social de diálogos, respeto, reconocimiento, valoración e interacción de los sistemas médicos y actores sociales de la salud. Es decir, el departamento de Potosí tiene tiene una riqueza de pueblos indígenas originarios. No son igual los municipios del sur, del norte, del centro, y eso lo podemos ver cuando tenemos la fiesta de los chutillos. Los diferentes municipios vienen con su propia cultura, su propia música. Entonces, el tema de la interculturalidad es poder respetar a estos pueblos indígenas y originarios y no criticar sus costumbres, su medicina tradicional. Y como personal de salud nosotros vamos a cuestionar cuando ellos han vivido por mucho tiempo de esa manera, entonces creo que nos vamos a cerrar la puerta a los establecimientos de salud. Por eso el tema de la intercultural habla de poder mejorar el acceso y la calidad de atención. Promueve y lo que pretende la interculturalidad, que se estaba avanzando y hoy seguramente habrá que retomar, lo que pretende la interculturalidad es llegar a la articulación y la complementariedad de los saberes y de los sistemas de salud para poder, digamos, mejorar entre todos la salud de un municipio. Entonces, la política plantea como un principio y como un eje transversal el tema de la interculturalidad. El otro tema clave de la política es la participación en la gestión. Es decir, la participación, como uno de los compañeros recordaba, desde 1994 se ha implementado la Ley de Participación Social. En esa participación social, la creación de los directorios locales de salud abre la estrategia de poder generar la participación de la comunidad, la participación de las personas en el tema de su problemática de la salud, y tiene que generar corresponsabilidad. Entonces, la participación en la gestión es la planificación, administración y seguimiento de las acciones del servicio de salud para llegar a un determinado objetivo, realizada por el servicio, la comunidad y el gobierno municipal de manera conjunta. Es decir, el personal de salud con la comunidad debe abordar en forma planificada
los problemas de la salud. Y hay, como por ejemplo, el tema de la sarcoptosis, es un tema de limpieza, pero no el personal de salud va a poder, digamos, hacer hábitos saludables en la familia, tendrá que hacer con la comunidad para poder mejorar estos hábitos de limpieza y evitar el tema de la sarcoptosis. Ahí tenemos los ejes transversales o principios de la política, que resumiendo es la participación social, la toma de decisiones de los actores sociales en planificación, administración y seguimiento y control social, articulación y complementariedad, que es la interculturalidad, la interacción entre sistemas de salud, horizontalidad en las relaciones médicas, sociales, culturales y con la naturaleza, y la intersectorialidad e integralidad, alianzas con otros sectores como educación, producción, organización social y otros para el abordaje de la problemática social, para el abordaje de las problemáticas sociales de la salud desde sus determinantes. Un ejemplo del tema de la intersectorialidad es que como personal de salud, no solo los del personal de salud, no solo el sector de salud va a poder disminuir la prevalencia de desnutrición. Si no tenemos una alianza con educación, si no tenemos una alianza con producción, con planificación a nivel municipal, a nivel departamental, no vamos a poder disminuir la desnutrición. O sea, no es una intervención solo sectorial el tema de la desnutrición, requiere una intervención intersectorial, y creo que ahí en el tema de desnutrición cero, que es la política de salud, se ha logrado conformar el CONAN, que es el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, donde forman muchos ministerios. Está el CODAN, el Consejo Departamental de Alimentación y Nutrición a nivel departamental, el COMAN, que es el Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición a nivel municipal. Estos son los que trabajan el tema de la intersectorialidad. Otro ejemplo de un problema de salud para poder aplicar la intersectorialidad es el tema de embarazo en adolescente. Potosí tiene 24% de embarazos en adolescentes. De 100 adolescentes, 24 están embarazadas. ¿Cómo resolvemos o disminuimos esta problemática? Como sector salud va a ser mucho esfuerzo y tal vez con resultados no tan efectivos. Tenemos que aliarnos con el sector de educación y con otros sectores para que en la currícula de la educación formal entre lo que es salud sexual reproductiva, para que los adolescentes se puedan cuidar y no tener embarazos no deseados. De eso habla el tema de la intersectorialidad, con esos dos ejemplos que les he mencionado, y el tema de la integralidad, lo que les decía, o sea, tienen que tener los establecimientos de salud una atención en los servicios, en la persona, en la familia, de forma integral. Es decir, si un niño viene al establecimiento de salud, tendremos que vacunarle todas las vacunas que le corresponde al niño, tendremos que hacerle crecimiento y desarrollo, tendremos que darle NutriBebé, tendremos que darle micronutrientes, tendremos que darle vitamina A. Él vino por alguna patología específica, pero si yo manejo bien las actividades, los programas de salud, tendré que hacerle todos estos beneficios que tiene el niño y no simplemente atenderle la consulta o la enfermedad con la que ha venido. A eso se denomina integralidad. Entonces, esos son los principios o los ejes transversales de la política de salud. Tenemos la estrategia del modelo, como les decía, la estrategia de la política es promoción. Tenemos procesos de reflexión y análisis entre el personal de salud, comunidad, familia. Tenemos que incidir en los determinantes sociales y condicionantes, y tenemos que hacer un mejoramiento de conocimientos, actitudes y prácticas de protección de la salud, una movilización de actores y servicios de salud para encontrar soluciones ejerciendo sus derechos en salud,
La promoción se dinamiza en base a una intervención combinada de información, educación y proyectos de acción. Es decir, tenemos que llegar con información y educación a la población. En una población que sabe leer y escribir, probablemente las acciones en salud no sean tan complicadas y difíciles. Pero en una población que no sabe leer ni escribir, yo creo poder llegar con información y educación es bien complicado, ¿no? Entonces, el objetivo de la política plantea garantizar el ejercicio del derecho a la salud y la vida como derecho social a través de la promoción y consolidación de un sistema único intercultural y comunitario. Este objetivo ya se está cumpliendo. Existe ya el Sistema Único de Salud, que se promulgado el año pasado, y la Constitución Política del Estado plantea la salud como un derecho. Antes no era un derecho, ahora sí la salud se constituye un derecho. Tenemos la estructura del modelo. Donde tenemos el enfoque a nivel familiar, social, intercultural, habla de un modelo de atención, un modelo de gestión. Está ahí la participación social, la gestión de la salud y atención en salud. Y a través de estos ejes se operativizan las estrategias de salud con el objeto de mejorar los índices de la salud en el país. Es decir, con todas estas acciones se pretende disminuir la morbimortalidad del país, particularmente en lo que es los grupos más vulnerables, que son madre y niño. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Los niveles de gestión, es decir, la participación social está dada por los niveles de gestión, esta gestión compartida, esta gestión de corresponsabilidad que queremos lograr. Entonces está a nivel de los servicios de salud de la comunidad, a nivel intercultural, que significa toma de decisiones conjuntas en la gestión de la salud, en el puesto de salud, en la comunidad y en el gobierno municipal, a través de la planificación, administración y seguimiento. Y ahí tenemos toda la estructura social, empezando desde la parte derecha, desde la parte derecha inferior, tenemos a la autoridad local de salud, es decir, cada comunidad tiene una autoridad local de salud. El conjunto de autoridades locales de salud conforma un comité local de salud. Ese comité local de salud que tiene un el comité de vigilancia interactúa con los gobiernos departamentales conforman el Consejo Nacional de Salud, que interactúa con el Ministerio de Salud y conforman la Asamblea Nacional de Salud. Esta es la participación social, la estructura social que debería actuar con los establecimientos de salud. Nuevamente les digo, esto es lo ideal, esto así deberíamos funcionar, pero en la práctica y en la realidad muchos departamentos, si tenían conformados toda esta estructura, ya no lo tienen. El departamento de Potosí ha sido uno de los departamentos que más ha conformado toda esta estructura social, pero en algunos municipios ya no deben funcionar.
habrá que retomar y habrá que, ¿para qué nos sirve en el fondo que haya una estructura social que sea como el que nos exige los derechos de la salud a los establecimientos? Nuevamente les digo, la responsabilidad de salud de un municipio, de un barrio. Un minutito, por favor. Chao. No, no, ¿por qué? Ya pues anda ahí a los gestos. Dicen que... Ya, ya. Entonces me esperas con el ingeniero civil. Hola. Hola. Ya, gracias. Doctor, no se lleva, hace para pedir, ¿ves? Pero Sí. luego nos vamos, Ya, ya. porque ya yo no tengo ni más nada, se dejan cargar. Ya, ya. Bueno, entonces aquí vamos a describir las funciones de la estructura social. Primero, ¿qué debe hacer una autoridad local de salud? Primero, moviliza a la comunidad para la identificación de necesidades, demandas y soluciones. Moviliza e informa a la comunidad sobre su administración del servicio de salud. Controla los ingresos y egresos, uso y permanencia de equipamiento e instrumental, cumplimiento de labores cotidianas, moviliza a la comunidad para la realización de seguimiento a las actividades, vigila el cumplimiento de los proyectos, vigila campañas al respecto a las decisiones de la comunidad, informa sobre sus acciones de vigilancia, impulsa la toma de decisiones con respecto a la actividad no cumplida. Entonces, nos falta un poco describir las funciones del Comité Local de Salud, del Consejo Social Municipal, qué debe hacer el personal de salud, etcétera. De todas maneras, ustedes tienen la presentación y estaríamos, por favor, continuando el día lunes a la hora que tenemos acordado. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, porque ya se va a cortar el tiempo del Zoom.
Ya, de todas maneras, como les dije, tienen las dos presentaciones y estaríamos continuando el día lunes, por favor. Si no tendría nada más, muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.